Namaste, queridos amigos, buenos días, saludamos finalmente desde otro país, ya no la India. Estoy ahora en Alemania, en la ciudad donde vivo, Lüneburg. Y bienvenidos a este nuevo video, que creo yo es el video más importante, es el video origen. Sí, realmente era un video necesario, explicativo de por qué decidí hacer este canal y hacer estos videos y bueno, un poco de unas aclaraciones. Así que vamos a empezar. Y creo que lo más importante es la presentación. Para quienes no me conocen y estén por aquí y son nuevos, la mayoría seguramente son amigos míos, familiares, pero si eres nuevo y no sabes quién es la persona que está aquí hablándote, mi nombre es Emilia, pero me puedes decir Emi. Soy ecuatoriana, soy quiteña, nací, crecí en Ecuador, estudié en Ecuador, pero por cosas de la vida estoy residiendo en Alemania. Y vamos aquí desmenuzando algunos temas. Yo estudié en el Ecuador, en el colegio, en la universidad, me gradué de abogada y trabajé por unos años igual en el Ecuador. Sin embargo, siempre quise viajar a Europa y especialmente quería ir a España. Después de la universidad viajé durante un mes con mi mejor amiga por Europa, por algunos países de Europa. Viajamos de la forma más barata posible, pero fue una de las mejores experiencias que realmente me ayudó a abrirme al mundo y a abrir mi perspectiva respecto al mundo. Así que yo creo que ese viaje marcó mi rumbo un poco y me hizo darme cuenta que hay muchas más cosas allá afuera y que quería descubrir eso. Cosas de la vida. En ese viaje también conocí a mi novio, a Anish, y la historia de cómo nos conocimos y cómo es que terminamos en esta relación será material de otro video quizá. Obviamente parte de la motivación para venir a Alemania era que mi novia estaba viviendo acá. Cuando comenzamos nuestra relación, yo comencé a saber más del sistema educativo en Alemania, de la cultura alemana, de los beneficios que hay aquí, así que decidí aplicar a una universidad acá en Alemania y pues salió todo bien y hace 1 año y medio que estoy viviendo en esta pequeña ciudad al norte de Alemania. Eso en un pequeño resumen. Y bueno, aquí vamos a otra parte, y es que mi novio es de la India. Curiosamente, sin pensarlo, terminé enamorada de un chico de la India, algo que yo jamás me imaginé antes y que fue nuevo también para mí. O sea, el conocer una cultura totalmente distinta, el aprender a entender un mundo distinto. Gracias a eso estoy acá. Y lo curioso de mi vida es justamente esto, una mezcla, como diría mi mejor amiga, esto es una chanfaina de culturas para mí. ¿Qué es una chanfaina? Chanfaina es una mezcla. De hecho es un plato de arroz con una mezcla de todo, que pones tú todo. La chanfaina cultural, qué hermoso concepto. Me gusta. Yo soy una chanfaina cultural, porque decidí venirme a un país donde yo no sabía el idioma. El alemán todavía sigue siendo un reto para mí. Convivo con una cultura también totalmente distinta o lejana, digamos así, que es la cultura india, que es la cultura de mi novio. Pero soy originaria de Latinoamérica, soy latina, así que mi vida es una mezcla de culturas. Algo que a mí me encanta, la verdad, es algo que a mí me fascina y me tiene un poco obsesionada, porque me encanta conocer gente, me encanta conocer nuevas culturas, me encanta conocer otros mundos. Soy alguien que le gusta meterse, no solo superficialmente, sino meterse bastante, adentrarse a la cultura. Vamos aquí a la parte de por qué decidí hacer este canal.
Y es que como tengo tanto contacto con otras culturas, he podido conocer un poquito más y me he dado cuenta que muchas veces nosotros tenemos prejuicios o tenemos ciertas ideas equivocadas de otras culturas. Y es porque simplemente no tenemos contacto. Obviamente es muy difícil que lleguen noticias o que lleguen cualquier tipo de información hasta Latinoamérica, hasta el Ecuador, desde la India. Entonces, la concepción que yo tenía antes de la India era algo muy cerrado, algo muy básico, digamos así. Y gracias a mi experiencia, a lo que he vivido en estos últimos años, ha cambiado totalmente. Y cuando converso de estas cosas con amigos, familiares, creo que es un punto común que compartimos muchos de nosotros, que no hay esa información, no tenemos ese acercamiento. Así que decidí hacer estos videos para acercar un poquito más, sobre todo a mi familia, a mis amigos y a la gente que le interese estar por aquí, acercar un poquito más las culturas. Estos videos no tienen de ninguna forma la intención de ser exhaustivos, que no conozco, no soy una experta, no he estudiado cultura, pero mi intención es darles como mi perspectiva y hablarles desde mi experiencia, para que ustedes mismos sean quienes se formen sus criterios y para que más bien se despierten ustedes esa curiosidad de conocer más. El mismo hecho de que no vivo en la India no me permite ser tan exhaustiva en ciertos temas, pero sí les puedo recomendar ver videos de otras personas que están viviendo. Hay muchísimos latinos viviendo alrededor del mundo y sobre todo hay muchos latinos viviendo en la India, y ver un poco las experiencias de ellas también ayuda a entender un poco cómo funciona la mezcla cultural. Y para eso les puedo recomendar una chica que me parece súper auténtica. Me gusta cómo es ella porque se nota que es bastante real. Así que vayan a ver esos videos de la chica Natalie, me parece que se llama. Es una peruana que vive en la India. Así que esa principalmente es mi intención, el poder compartir con cualquier persona que esté viendo este video, principalmente mis amigos, mi familia, que cada vez que cuento mi historia son súper sorprendidos y todavía creo que no entienden por completo cómo fue el proceso. Así que he querido hacer esto para ellos y para ustedes, para que ustedes tengan ese acercamiento a otro tipo de culturas. Y bueno, parte de todo esto también he querido compartir mi proceso de autoconocimiento, de alguna forma. El hecho de estar en contacto con tantas culturas, con otras personas de todo el mundo, me ha hecho también resaltar el gusto que tengo por la autenticidad, por entender que todos venimos de distintos orígenes y que cada quien va formando su propia personalidad, sus características como persona, gracias a estos antecedentes, a esta historia, a esta cultura, a esta mezcla de cosas que traemos con nosotros. Y eso nos hace personas únicas. Ninguno de nosotros es exactamente igual a otro, incluso dentro de la misma nacionalidad, de la misma cultura, de la misma comunidad, no somos iguales, porque cada quien viene de distintas estructuras. Y lo bonito de todo esto es que uno sigue construyéndose y uno puede adoptar ciertos elementos de otras culturas, de otras personas. Sin embargo, eso es lo que te hace único, esta mezcla de cosas es lo que te hace único. Y por eso decidí nombrar a este canal Our Authenticity. El ser auténtico es un proceso en el que uno escoge qué es lo que quiere representar, qué es lo que quiere mostrar y se acepta a sí mismo con todas tus características, con tus fallas, con tus antecedentes y te muestras así al mundo. Yo eso es lo que más resalto de la gente en general cuando conozco a alguien.
Me da gusto conocer a alguien que tiene sus convicciones firmes, pero que es abierto a entender otras posturas y que va adaptándose también. Y bueno, básicamente esa es la intención de estos videos. Como ustedes ven, yo soy una mezcla de culturas, de pensamientos, de gustos. En este mundo globalizado en el que vivimos, lo mejor es tratar de entender a otros. Y esta es la intención justamente con mis videos, el mostrar que es posible compaginar distintas culturas, distintas percepciones de la vida y ser feliz, disfrutar de conocer y ser curioso respecto a otras cosas. Y pues también quiero darles como una idea de qué va este canal. Van a ser videos de los choques culturales o de diferencias entre comunidades, entre culturas, pero también un poco de viaje, un poco de comida, ropa, todo lo que se me pueda ocurrir. Y es, como dije, un acercamiento de lado y lado, porque estando ya en la India me di cuenta que ellos tampoco conocen mucho de la cultura de Latinoamérica y quiero hacer acercamiento de lado y lado. Obviamente el idioma es aquí un problema y aquí un pequeño paréntesis porque mi idioma es el español, pero como nuevamente soy una chanfaina de culturas, yo ahorita me encuentro aprendiendo alemán porque estoy viviendo en Alemania, pero me comunico con mi familia en español y con Anish, con mi novio, en inglés. Él a su vez se comunica con su familia en hindi, pero también él trabaja en alemán. Entonces aquí es una mezcla de idiomas. A veces sí, mi cerebro está como... Pero trataré de hacer los videos lo más inclusivo posible para que de lado y lado puedan entender. Por ejemplo, los videos de la India tenían la intención de ser en español para que la gente de Ecuador puedan entender. Próximamente estoy por viajar a Ecuador y ahí en cambio tengo la intención de hacer videos en inglés. Obviamente el inglés no es mi lengua materna y realmente debo decir que todavía no me siento 100% confiada en mi inglés y sé que cometo muchos errores, pero como les dije, la autenticidad está en reconocer que ser auténtico es un proceso de descubrirse a sí mismo. Así que parte de ese proceso es aprender otros idiomas, aprender otras cosas y el aprendizaje nunca debería ser criticado. Y nada, espero que les guste realmente este contenido. Son siempre bienvenidos a poner sugerencias, a poner sus comentarios. Si quisieran que aborde algún tema en específico, si tienen alguna sugerencia de un tema, bienvenido sea. Yo encantada de planear y hacer algo en relación. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Me siento emocionada y me da ilusión el continuar con este proyecto. Y nada, sean muy bienvenidos. Les mando un abrazo. Namaste. Nos estamos hablando en un siguiente video. Chao, chao.